Mire, ayer el expresidente, durante el fin de semana, Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente de la Fuerza del Pueblo, tuvo varias actividades, juramentaciones, no ha parado, no se ha detenido. Estuvo por San Pedro de Macorís, estuvo por el Cibao, principalmente en Santiago, y ahí está, Leonel Fernández, un video que subió la Fuerza del Pueblo, en donde explicaba en torno a la decisión del presidente Luis Abinader, que anunció recientemente que 2.000 millones de pesos se utilicen para préstamos a las clínicas privadas, para comprar equipos, para utilizar o rehabilitar estos centros de salud, y que en algunos casos salieron críticas en torno a esta decisión. Y el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, decía ahí, miren, yo no me opongo a eso, porque se trata de préstamos, no es un regalo. Son préstamos que se hacen a estas instituciones, y yo le agrego, pues de la misma manera, que se entregaron más de 1.000 y pico de millones de pesos para las MIPYMES, para los comerciantes, para diferentes cosas que vaya a un sector. Pero hay algo que dice Leonel Fernández y que yo estoy totalmente sentado desde aquí y fuera de la política, estoy totalmente de acuerdo, y es que como se hacen esos préstamos blandos a los centros de salud privados, que estos compensen en algo en beneficio de la población, que va, por ejemplo, aquellas personas accidentadas o personas con algún problema de salud que acuden a las clínicas, lo primero que hacen es, le dicen, bueno, usted tiene que disponer de un fondo para nosotros atender a su paciente, o una tarjeta de crédito con holgura para ellos también, que eso les sirva de plataforma para hacer. Entonces, ¿qué dice Leonel? No, que entonces eliminen ese avance y que se le dé el servicio, se sane ese paciente, se atiende a ese paciente sin tener que utilizar esos fondos de avance que siempre se pide. Y también dice, yo le agregaría, dice Leonel, que en las clínicas privadas se utilicen los seguros de salud de SENASA, que son los seguros del gobierno, que son los seguros que se le dan a aquellas personas vulnerables, y que prácticamente el gobierno ha anunciado, Por cierto, y así se ha entregado a miles y miles de personas que no tienen dinero, no tienen ni siquiera con qué pagar su salud, y le han entregado un subsidiado, un servicio de salud subsidiado. Que no es una iniciativa de este gobierno, es un mandato primero de la Ley de Seguridad Social, que viene ampliándose desde que se implementó el Seguro Familiar de Salud. Evidentemente este gobierno ha hecho su esfuerzo por agregar, si no me equivoco, cerca de 1 millón de beneficiarios, pero son varios millones de beneficiarios que están en el sistema, en el régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud. Y ahí yo creo que hay que hacer varios apuntes. La medida de los 2.000 millones del gobierno, yo particularmente no veo mayores problemas. Sin embargo, ha habido muchísima crítica con relación a esta medida. Las redes sociales han tronado con relación a este tema, y creo que tienen razón en cuanto a lo que se plantea de las dificultades que la gente está teniendo para acceder a los servicios de salud en República Dominicana. Pero el problema ahí no está en la medida de los 2.000 millones directamente. El problema está en la inercia de las autoridades para buscar una solución a los problemas que la gente está teniendo para acceder a los servicios de salud. Y de hecho lo comentábamos recientemente, cuando la CISARRIL empezó a tomar medidas
en contra de las administradoras de riesgos de salud, lo cual está bien porque si hay algún tipo de violación, pues evidentemente tiene que haber algún tipo de sanción. El problema es que el principal problema que tienen los beneficiarios del régimen contributivo de la Seguridad Social para poder acceder a servicios de salud de forma oportuna es que cuando van a esos centros privados, cuando van a las clínicas, si no se deja un monto en efectivo o no se deja una tarjeta de crédito, en la mayor parte de los casos por cientos de miles de pesos, se le niega el servicio de salud, se le niega el acceso, se le niega la admisión, en muchísimos casos incluso en una situación de problemas de salud. Yo no creo que eso deba ser sencillamente tratado como si fuera un favor a la gente porque se esté dando un préstamo. El gobierno y las instituciones en particular que trabajan con este tema, que son las instituciones vinculadas al régimen dominicano de seguridad social, tienen que buscar una solución definitiva a ese tema que sigue trayendo demasiado escozor en la población y con razón, porque no es posible que la gente tenga un seguro, en este caso del régimen contributivo, pero supongamos que sea del subsidiado también, pero no es posible que la gente tenga un seguro y que necesariamente tenga que buscar o cientos de miles de pesos o una tarjeta de crédito que la inmensa mayoría de la gente no tiene. Y esto ha sido un tema recurrente, escándalo tras escándalo, sucede en las emergencias, sucede con otro tipo de servicios y lamentablemente a pesar de que hay resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social que lo prohíben expresamente, todavía no se toman medidas. Entonces, creo que sí, que es comprensible la posición de mucha gente de irritación ante las medidas. Insisto, yo creo que el gobierno puede facilitar préstamos blandos a ciertos sectores, pero ciertamente, más allá de esas facilidades, está la responsabilidad de estas instituciones frente a la población que no han tomado ninguna medida realmente contundente que permita que se les garantice el acceso a la salud, porque el acceso a la salud no es un favor ni un privilegio colateral que venga de la mano con préstamos blandos de parte del gobierno. Es una obligación que tienen este tipo de proveedores de servicios de salud y lamentablemente se ha relajado a tal punto este tema de que llegará el momento en que solo los ricos tendrán acceso a los servicios de salud porque el Seguro Familiar de Salud en estos centros de salud los desprecian si no viene acompañado o de un fondo en efectivo o de una tarjeta. Que en honor a la verdad que hay que decir que este es un mal que viene de hace mucho tiempo, que no es un mal nuevo, es un problema viejísimo que el gobierno, qué bueno que ha comenzado a hacer algunos a ofrecer algunos servicios y ampliar otros, porque el papel del gobierno es ese. Ahora, eso viene de hace más de 20 años. El gobierno no ha hecho nada. Lo ha hecho mucho, ha hecho mucho. Con este tema no ha hecho absolutamente nada, porque lo que tiene que hacer con este tema es aplicar las resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social y empezar a sancionar aquellos centros de salud que incumplan con esas medidas. No hay medidas difusas en el sector salud. Estamos hablando de un problema muy concreto, muy específico, en el cual no se han tomado ningún tipo de medidas. De hecho, el Consejo Nacional de Seguridad Social, todo el mundo reconoce que ha estado sumido en el caos por meses y donde no se ha logrado que se avance ni siquiera en temas básicos que tienen que ver Sí, con porque es que tenemos más de 20 años que se toman y se crean leyes y no se aplican, o se crean medidas y no se aplican, y que cuando se comiencen a aplicar ahora, entonces es dañina, es criticable. Eso es así. No, porque no es un tema no es si tiene 20 años o no el problema. Sí. El tema de si tiene 20 años no, normalmente es la excusa que usan los funcionarios actuales para no asumir la responsabilidad de los temas. No, es para recordar que venimos de una pandemia y venimos de 20 años con este mal, que no es un mal nuevo. No venimos con 20 años de este mal, no venimos con 20 años de este mal. Porque de hecho el sistema de salud se implementó, lo que tiene que ver con el componente de salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social se implementó en el 2007. Por lo tanto no llega a 20 años, ni siquiera el sistema en ese componente, mucho menos el problema. Sí, hace 20 años, fue en el 2001. La ley es del 2001, la implementación del Seguro Familiar de Salud es el 2007. Pero independientemente hay que recordar muchas cosas siempre. Independientemente de eso, esas posiciones complacientes de esto es un problema viejo y por lo tanto no tengo responsabilidad, es lo que hace que nunca se resuelvan los problemas importantes en República Dominicana. Miren qué cosa más interesante.
Ayer, el diputado Elías Báez, del Partido Revolucionario Moderno, pegaba en su Twitter incluso una transferencia bancaria, donde Sedimar le exigió a un muchacho accidentado que llegó a la madrugada $1 millón para depositarlo. Y él dice que lo ingresaron finalmente 3 horas después para entrar en la UCI, que es a las áreas de emergencia. Y efectivamente, él presentó la transferencia desde el Banco Popular a Sedimar con $1 millón, que la familia tuvo que buscar a las 8:30 de la mañana. Pero esto ocurre en un escenario en que el Estado hizo una inversión pública en esa edificación. Pero yo te digo a ti una cosa. Esto es para tú confirmado y llevar a alguien al parque. Eso no es con medida. Eso es una denuncia de un diputado de la República, del partido oficial, que lo está diciendo. Está colgado en su Twitter. Ahí está, por si alguien quiere la prueba. Entonces, miren, el problema del préstamo, en la medida en que el gobierno no cumple con las cosas básicas de los hospitales, todo lo que el gobierno haga en fortalecer el sistema de salud va a recibir crítica. Incluso he visto hasta médicos muy conocidos haciendo críticas de los préstamos. Y yo digo, bueno, pero el gobierno también da por sobreentendido el propósito positivo de sus acciones. Porque estos préstamos a estas clínicas también están orientados al principio, pero el gobierno no lo promociona bien, no lo sabe explicar bien, para fortalecer el turismo de salud. Pero ocurre que el turismo es la principal actividad económica del país. Es decir, que no puede ser un pecado que no fortalezca áreas. Es como si dijera, bueno, si necesitamos restaurantes y bares para que las personas que vienen a hacer turismo encuentren a dónde comer, a dónde divertirse, pues yo pienso que es válido promover todo eso. Porque tú no haces turismo con una sola cosa, tú necesitas buenas tarifas, digamos, aéreas para que la gente venga, necesita transporte. Ese lío de esos choferes del este, eso es una grosería inaceptable en cualquier mundo civilizado y el gobierno tolera eso ahí. Que un turista venga y entonces 2 choferes lo agarren por el cuello, el otro le tira una trompada a uno y dice para tú montarte en un auto. Entonces eso hay que resolverlo, son situaciones que hay que resolverlas. Y entonces en la medida en que tú vayas a un hospital público y encuentres que los servicios no te funcionan, cuando tú le das un apoyo a las clínicas privadas, pues obviamente recibe unas críticas. Como Leonel Fernández le dio 25 millones de pesos a Home como inversión pública, que es válido también. Usted puede invertir en todos los centros, válido. Pero cuando usted invierte, no es para que el tipo del barrio vaya para que le dé medicina pública. Él tiene un carnet de SENASA, que son los no subsidiados. ¿Usted sabe lo que son los no subsidiados? El servicio tradicional e histórico que el gobierno ha dado de los hospitales públicos, solo que se organiza y se está dando. Por tanto, que al final el problema es que tú tienes que organizar el sistema para que el sistema te funcione en todas las instancias. Cuando el ciudadano de abajo, de a pie, va y se la ponen en China, bueno, cuando tú le tocas la tambora por un lado un asunto y te dice, no, pero ese sonido no me gusta. Entonces el gobierno pierde ser bien valorado en aquellas cosas que pueden ser más trascendentes en la vida cuando este tipo de servicios básicos se pierden. O cuando estas urgencias, por ejemplo, una persona que posiblemente y evidentemente la familia encontró el millón para depositarles al centro. Pero cuando usted va con un accidentado corriendo para meterlo en una clínica y la primera que te dice, no, ponga $1 millón para hacerlo. Bueno, a veces no anda el familiar que puede hacer la transferencia. Miren, cuando el o tú no tienes $1 millón disponible en tu cuenta esperando que alguien le dé un cocotazo a alguien para tú ponérselo en una clínica. Porque es que cuando el seguro familiar de salud se implementó en el 2007, la expectativa que se generó fue la gente va a empezar a tener mejores
servicios de salud, va a empezar a tener más acceso a los servicios de salud. Y lo que ha ocurrido en la práctica a través de los años es que cada vez se dificulta más que la gente tenga acceso a ese buen servicio de salud, si no va acompañado de lo que estamos hablando, o de un fondo de depósito de garantía o de una tarjeta de crédito. Entonces, eso al final nos coloca en lo mismo. El que tiene dinero resuelve su problema, el que no tiene dinero no lo puede resolver. Vamos a recibir a Carla. Carla trae un cafecito. Al final, no es un problema de si se apoya o no a los centros de salud. Aquí está el cafecito. Gracias, Carla. Café Santo Domingo. No es si se apoya o no a los centros de salud, y no es si se hace con inversión pública o si se hace a través de préstamos blandos. Ese no es el problema. El problema está en lo que se deja de cumplir como mandato que esté en la ley y que debería garantizarse al día de hoy en todos los hospitales y en todas las clínicas privadas. Pero no se vaya. Y lo grande es que eso le costaría mucho menos al Estado. Porque aquí estamos hablando de un préstamo de 2.000 millones de pesos. Pero ¿cuánto le costaría al Estado sancionar a aquellos establecimientos que no admitan a pacientes porque no tienen tarjetas de créditos o depósitos de dinero? ¿Qué le costaría? ¿Qué le costaría? No le va a costar nada. Cerrarlo. Y le da un beneficio al No le costaría nada. Porque y no hay que cerrarlo. Oye, es aplicar no hay que cerrarlo. lo que dice la ley, lo que está establecido en nuestro sistema. Pero lo que pasa es que se le tiene miedo al conflicto político y a las reacciones y a las antipatías. Y atento a eso, sencillamente los problemas no se resuelven. Pero si tú lo pones por el punto de vista político, ¿dónde tú crees que tú ganas más simpatía? ¿Cerrando el sitio o tolerándole eso? Pero quizás es importante que se haga ese análisis. 2.000 millones de pesos a los hospitales o a las clínicas en este momento no se aprecian positivamente porque no se ha resuelto un problema de fondo que no tiene que ver con esa medida. Tiene que ver con el acceso en general a los servicios de salud. Oye, lo que le voy a decir. Todos los ciudadanos que están en el sistema de seguridad social tienen una tarjeta de seguro. Todos tenemos la misma tarjeta básica. Y esa tarjeta dice lo que usted tiene como asegurado. Sin embargo, las aseguradoras te dan un seguro, te hacen comprar un seguro complementario. Tú pagas una diferencia. Y obviamente te retiran la del seguro básico. Pero todo lo que te dan en el seguro complementario es lo que tú tienes en el básico. Pero el complementario tampoco te da. Ajá, pero espérate, pero por lo que te quiero decir es, fíjate, todo lo que hemos complicado la cosa. Es decir, yo tengo mis seguros básicos, tú lo tienes. Y la compañía me dice que me hace un complementario. Yo saco el complementario. Y el médico que me atiende, él me acepta el complementario. Pero a él mi compañía aseguradora le paga con los fondos que yo tengo en mi tarjeta del básico. Sí. Que es una estafa a la gente, a los asegurados. Y las empresas pagamos, y los trabajadores pagan, y los empleados pagan para ese servicio. Bueno, vamos ahora a conectar con el resumen de noticias con Wendy Gil.